Amazon es ser la empresa con el mayor enfoque en el cliente de la tierra. Es algo bastante ambicioso porque tenemos muchas líneas de negocio. Les voy a platicar de qué líneas de negocio son estas. Seguramente conocen varias. Muy bien. Bueno, esta es el portafolio que hoy tenemos de servicio en Amazon Web Services. Hoy vamos a hablar con los investigadores de este apartado, que son servicios que les pueden funcionar para los diferentes temas de investigación que estén desarrollando. Ellos utilizan mucho lo que es cómputo, lo que es almacenamiento, procesamiento, base de datos. Y cuando pensamos en nube, normalmente son estos temas. Bueno, y voy a hablar de supercómputo, los servicios core de AWS, que Aide los ponía en una tabla periódica por aquí, por abajito, que son los servicios principales con los que nació la nube, digámoslo así. Voy a hablar de casos de investigación y de algunos otros servicios que nos ayudan a la investigación, ¿no? Como dijo Aide, hubo una convocatoria en la UNAM, muy padre, de 12 proyectos que ganaron, se entregaron unos fondos, y los proyectos están desde investigación genómica, investigación de las estrellas, colisión de estrellas, estudio de galaxias, ¿no? Entonces sí son proyectos súper interesantes que para mí como arquitecto de soluciones se resumen en almacenamiento y cómputo, ¿no? O sea, para ellos sí es el estudio de toda su vida, pero para mí vamos a ver qué servicio de la nube, de las 650 instancias y de todo esto te va a ayudar a resolver tu problema, ¿no? Entonces, muchos de los problemas que se enfrentaron algunas farmacéuticas y investigaciones genómicas, la Fórmula 1 y algunas otras instituciones, tienen que ver con la clasificación de qué tipo de problema es el que voy a resolver en supercómputo. Entonces, tengo desde dinámica de fluidos, predicción del tiempo, simulación de materiales, donde tengo que tener mucho poder de cómputo, pero además de tenerlo, lo tengo que tener junto, lo tengo que tener agrupado. En inglés le llaman tightly coupled, en español es estrechamente acoplado, porque todas las instancias o todos los servidores se tienen que estar comunicando al mismo tiempo para estarse compartiendo cómo van los resultados y poder entregar un solo resultado de un problema, ¿no? Se llama, por ejemplo, la predicción del tiempo. La predicción del tiempo, pues no me importa si una partícula se mueve para un lado, sino me importa cómo es el cúmulo de todo lo que está pasando y hacia dónde se mueve, ¿no? En el tema del procesamiento sísmico, exactamente lo mismo. O sea, no me importa cómo hay un movimiento, sino cómo afecta todo lo demás. Entonces, para eso necesito tener todo un set de computadoras conectadas entre sí y de muy alta velocidad para poder resolver un problema. Tengo también problemas distribuidos donde a lo mejor en el modelado molecular, cuando hago los pares o cuando hago las comparaciones, no me importa qué es lo que está pasando por allá en los millones de moléculas, sino aquí, ¿no? Y luego acá y luego acá, y entonces voy juntando pedacitos del problema y hasta que llego a un resultado, ¿no? Las animaciones tampoco me importa porque son píxeles. Si son millones de píxeles, pues primero dibujo estos y luego estos y luego estos. Entonces, por ejemplo, problemas acá de la investigación normal, pues está la parte de procesamiento de imágenes, la parte de genómica, los semiconductores y bueno, los de la industria, pues la animación como Disney y Pixar y otros, ¿no? El modelado molecular, tengo ahí varios ejemplos. O la búsqueda contextual, por ejemplo, decían ahorita, voy a analizar una tesina, pues tengo que analizar página por página, ¿no? No lo tengo que hacer todo al mismo tiempo y ahí ya empiezo a comparar el contexto de una cosa con otra. Y así son algunos de los modelos de inteligencia artificial que tienen el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa también en esta parte? No solo es cómputo, sino el tema de los datos, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer investigación genómica y la comparo con el volumen de datos que se necesitan o se necesitan guardar, contra Twitter voy a ver que Twitter tiene así y la investigación genómica tiene así, ¿no? Es mucho más información. No existe todavía la cantidad suficiente de datos en Internet como existen del gen humano, ¿no? O sea, es súper exponencial y el problema es dónde voy a guardar todos los resultados, ¿no?
Le pasa a la NASA, le pasan a las investigaciones genómicas, les pasaba a las farmacéuticas en tiempos de ya saben cuándo, del 2020, y el tema era dónde, después de tener los datos, dónde los voy a guardar, ¿no? Muchas veces los data centers se quedan sin espacio, entonces muchos de los problemas de HPC más pesados son exactamente esta parte, ¿no? La simulación de ensayos clínicos y dónde voy a guardar los resultados para poder lograr algo, ¿no? Entonces, algunos de los casos de ejemplo, y luego voy a explicar los de México, que se han corrido en AWS y poco a poco empiezan a resolver problemas mucho más rápido que hacerlos en su propio data center o en data center prestados. Por ejemplo, el de Celgene, corren instancias de HPC para combatir el cáncer o para buscar respuestas del cáncer. Digo, no las tienen todavía, pero están llegando a resultados y a conjeturas mucho más rápido que si lo hicieran en sus propios data centers. Entonces, especialistas en HPC como yo alrededor del mundo les ayudan a armar sus clústeres que ya ellos saben, los investigadores ya saben armar, o a lo mejor el que les ayuda en el data center les ayuda a armar esta parte, pero lo hacen en AWS. ¿Qué les ayuda? Pues la idea es que las instancias pues siempre son nuevas, todos los años estamos sacando versiones nuevas de instancias. La idea es que tanto las pueden usar las nuevas generaciones como que si personal está en Europa y en América, en México, en Brasil, puedan estar viendo los mismos datos en la nube, ¿no? Entonces, no importa si alguien tiene que venir desde Brasil a entrar a un data center en México, pues es un poquito imposible a que si se conecta a la nube y se comparten información en un repositorio, ¿no? Es mucho más fácil, permite mucho más rápido la colaboración de esta parte. Y también hay muchas bases de datos ya en AWS que son compartidas a nivel mundial entre los mismos investigadores para precisamente que no empiecen de cero, ¿no? Entonces, alguien termina una tesina, ahorita que decía de las tesinas son públicas, ya están, pero a lo mejor cuesta trabajo o cuesta dinero sacarlas de la nube y ponerlas en algún lado o sacarlas del data center. Entonces, la idea también, AWS apoya a que los datos se compartan con las iniciativas de datos abiertos. Entonces, una de las partes que aprovechó Celgene es que hay muchos repositorios de investigación genómica públicos y de ahí no parten de cero, ¿no? Entonces, empiezan ya con algo y empiezan a correrlo por ahí en instancias de HPC en la nube. Hay unos procesadores, ahorita Aide les habló tanto de Trainium como de Inferentia, que son nuestros procesadores propios, pero también hay procesadores, no sé si alguien ha escuchado de este tipo de procesadores FPGAs, VHDL, ¿alguien de los del Zoom? ¿Alguien de los del Zoom? Sí. Los procesadores de compuertas programables son procesadores muy únicos que nada más como 3 personas los usan y hay de los que conozco en América en AWS. Y son procesadores donde se pueden estar cambiando el comportamiento de las compuertas. ¿Todos saben qué es una compuerta? ¿Sí? ¿Sí? Tú sí sabes, ¿verdad? De los AND, OR, ¿sí? Ah, bueno. Estos procesadores, mediante código, puedes estar cambiando el comportamiento de las compuertas con conducción eléctrica, ¿no? Digo, sí es algo bien loco, pero sí existen o sí están a la mano en AWS para ese tema. Para lo que yo los usaba en la universidad era para hacer arquitectura de microprocesadores en una clase de arquitectura. Y para lo que se usan en la investigación genómica, cuando hay que resolver un solo problema, por ejemplo, como los bitcoins, que nada más tienen que hacer una operación millones de veces, existen ese tipo de problemas, entonces, ese tipo de procesadores, entonces se programan las compuertas para resolver algo y aquí Erico Genome tiene el récord Guinness de la del procesamiento genómico más rápido del mundo, con 1000 instancias de este tipo de procesador, ¿no? Entonces, tenían que resolver un problema, tenían que empatar genomas o hacer pairing de genomas, de 1000 genomas para un hospital de niños, y lo hicieron con esas instancias y hasta obtuvieron un récord Guinness, ¿no? Entonces, este tipo de instancias
nosotros somos la única nube que las tiene y que si alguno de los investigadores ha trabajado o ha tenido a la mano o ha tenido conocimiento de cómo se utilizan, las puede usar en AWS para resolver alguno de los problemas, ¿no? Entonces, hay muchos, digamos, hay muchas otras maneras computacionalmente de resolver un problema, pero cuando se utilizaron este tipo de procesadores se pudo llegar a un récord de procesar estos 1000 genomas en 2 horas, ¿no? Entonces, a veces esto podría llevar 2, 3 días, 2, 3 meses en otro tipo de procesadores. La idea es que con la gama de procesadores que tenemos por acá, podemos resolver este tipo de problemas, y cualquier otro tipo de problemas en tiempo récord. Sí, nosotros estamos en sector público, o sea que es educación, gobierno estatal, federal y local, salud y organizaciones sin fines de lucro. Pero nuestros compañeros están en la división privada, donde están todas las industrias y llámese, o sea, de cualquier rubro, ¿no? Atienden a todos los rubros, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros míos que están ahorita con lo del 5G de algunas partes de México, otros que están con la parte de IoT, o sea, entre los 200 servicios, hay, sin importar el sector al que se atiende, hay un servicio para atender cada necesidad de cada industria, ¿no? Entonces, bueno, este es otro ejemplo. Entre los procesadores que existen también está la parte de FPGA. Este es uno de los más padres. Todas las marcas o todas las armadoras de Fórmula 1, si uno sigue esa parte, ya ven que está, están todas las novedades, que ahora el carro se baja un poquito, ¿cómo se llama? DRS, el que usa Max Verstappen. Pues todo este tema de CFD, de cómputo, de dinámica de fluidos computacional, hay varias maneras de cómo correrlo. Uno construye los carros y sale a la calle y ve a ver qué le pasa. Lo otro, se hacen túneles de viento gigantescos donde se ve qué es lo que le está pasando al carro o al objeto con el aire. Y la otra es meterlo en una computadora y ver el resultado, ¿no? Estos problemas que resuelven los CFD viene como desde 1880 con 2 investigadores que hicieron la dinámica de fluidos computacional. Bueno, que no era computacional, era dinámica de fluidos. Y pues gente como la Fórmula 1, que tenía computadoras de 190 núcleos y era todo lo que les alcanzaba para comprar, fueron y rentaron hasta 1440 núcleos en AWS para resolver el problema del alerón, ¿no? Antes el alerón le pegaba el aire de una manera, entonces la Fórmula 1 le dice a las armadoras que cambian las especificaciones para que sea más ligero y siempre tiene que estar corriendo ese tipo de cómputo. El problema es que muchas veces no tienen acceso a túneles de viento y no tienen acceso al cómputo, ¿no? Eso, todos los años corren simulaciones en AWS. De hecho, la Fórmula 1 es auspiciada por nosotros en varios países. Y es algo que es comúnmente, ¿no? Que se viene y se corre todo el tiempo, todo el tiempo. Ese es un problema muy comercial. Digo, dinámica de fluidos computacional obviamente está en el diseño de carros, de aeronaves. Aquí lo deben de tener el aeroespacial, muy seguramente para el tema de las alas. Y son clústeres que se arman muy rápido y lo mejor de todo es que yo no tengo que salir a comprar 1500 núcleos de procesadores o 10, 30, 40 instancias, sino que simplemente armo un clúster, resuelvo mi problema y me deshago del clúster. Tengo un cliente en Monterrey ahorita que está así con 500 cores de la industria alimenticia para simular proteínas, ¿no? Y igual, o sea, están comparando contra lo que tienen, porque dicen, lo que tengo, renovarlo me va a costar X millones de dólares y correrlo por acá, pues me cuesta lo que me cuesta $1000, $2000, $3000. Y lo pago al mes, es pay as you go, o sea, si lo uso, pago, si no lo uso, no pago. Entonces me resuelve problemas mucho más rápido, ¿no? Entonces, un problema parecido fue donde se bajó de 60 horas a 10 horas las simulaciones y así sé que si la ando regando, cambio el problema o cambio las especificaciones y lo vuelvo a correr en la nube, ¿no? Otro de los problemas, y sí son bastantitos núcleos, Mobileye, que es una empresa de Intel que se especializa en visión computarizada para aquellos carros que se manejan solitos en la calle, utiliza de 200,000 a 300,000 núcleos para el procesamiento de los objetos que se mueven en las calles.
y no tiene cómo llegar. Aunque es una empresa de Intel, Intel fabrica procesadores, pues muchas veces no tiene cómo auspiciarse a él mismo más de 300,000 núcleos. Entonces vino AWS a correr problemas de estos donde se utilizaron 500,000 de núcleos, ¿no? Entonces, el tema es que una vez que los utilizo, una vez que soluciono los problemas, pues ya no me sirven para nada, ¿no? Lo mejor de todo es que aquí pues no tenemos que reservar nada, no es de nosotros nada, solamente pagamos cuando lo usamos y dejamos de pagar cuando lo dejemos de usar, ¿no? Entonces, si de repente necesitamos una gran cantidad de núcleos para resolver un problema, pues esta es una de las maneras en cómo hacerlo. Esa es otra empresa, ese es un caso de uso bien loco, pero está bastante padre. El uso de cepelines para mover las turbinas eólicas entre ciudades, ¿no? No sé a quién se le ocurrió, fue un francés, pero digo, no sé bajo qué sueño tenía de chiquito de mover cosas así. Pero bueno, estos cepelines, esta compañía se llama Flying Whales o ballenas volantes, tienen el objetivo de mover cargas muy grandes como las alas de los motores y las aspas de las turbinas eólicas. Aquí no hay, ¿verdad? ¿Aquí sí hay? ¿Aquí hay parques? Sí, en La Rumorosa, ¿verdad? De hecho me tocó. Pues el tema de esta compañía, digo, sí es bastante ambicioso, pero tienen la proyección de que puedan mover ese tipo de cargas y muchas otras que se tienen que mover por carretera o que se tienen que mover por barco en una poca distancia, pero moverlas así en el aire, ¿no? Entonces, ellos no tienen nada de cómputo, pero sí tienen que resolver problemas de CFD, tipo CFD, en la nube, ¿no? Entonces, lo que usan no lo tienen ellos, pero sí tienen acceso en AWS, ¿no? Es una compañía que es un startup de movimiento de materiales o de logística que se está apoyando 100% en la nube para poder resolver un problema que sería llevo la carga de X toneladas, creo que son 60 toneladas, y de repente viene un viento, ¿qué le va a pasar al cepelín, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la carga? ¿Qué movimientos o qué afectaciones podría tener, ¿no? Entonces es uno de los problemas raros, pero digo, al final de cuentas es divertido ver que los clientes pues dicen, yo tengo este problema de negocio y creo que lo voy a resolver con esto. Si les funciona, pues no tuvieron que comprar nada de cómputo, solamente fueron y lo pagaron en AWS. Si no les funciona, pues siguiente problema de negocio a resolver y next, ¿no? Y no tienen que vender nada porque no compraron nada de infraestructura de cómputo, simplemente tienen un problema que resolver, lo resuelven y adelante, ¿no? Bueno, casos en México que nos ha tocado ver a mí, a Aide, me tocó ver también unos en Latinoamérica, pero vamos a enfocarnos en México. Bueno, secuenciación de genoma de guachinango, murciélago y la mosca de la fruta. No sé si aquí hacen alguna secuenciación de algún animalito o tienen secuenciaciones humanas aquí. No sé si alguien en el Zoom o si alguien ha visto. Aquí está bien padre porque lo que me ha tocado más a mí es que los investigadores son biólogos. Entonces, cuando yo les empiezo a hablar de cómputo, me dicen, chido, güey. Y ellos me empiezan a hablar de genomas y yo así como que, sí, también, ¿no? Entonces, hemos hecho muy buena mancuerna porque nos ponemos a hablar de los programas. Yo me he puesto a investigar, ellos se han puesto a investigar de cómputo y digo, tanto han aprendido ellos como he aprendido yo, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, a la persona del último caso, que es el de la mosca, y el del guachinango son los más divertidos, ¿no? Son los biólogos más divertidos del mundo. Porque ya aprendieron a levantar sus instancias, ya aprendieron a borrar discos duros, a ponerlos, a hacer instancias gigantes y chiquitas. Tengo clientes que no lo aprenden todavía, ¿no? Y estos chavos así, o sea, como están en el doctorado, están súper pilas todo el tiempo, y pueden regresar bien rápido a saber si la regaron o no. De hecho, el del guachinango la regó 1000 veces. Y ahí estaba, y lo decía, ¿sabes qué? No tengo ni la densidad que necesitaba, ni tengo la resolución del problema que tenía, ¿no? O sea, sí se ve, pero se ve todo borroso, ¿no? Entonces, otra vez y otra vez y otra vez. Y los tres tienen el mismo problema. La universidad que mencioné no les prestaba el clúster, o estaba en la lista de espera y ellos ya querían resolver, ¿no?
porque como se quieren graduar, pues tienen que entregar algo, ¿no? Entonces, luego el segundo caso de uso, WRF y WRF-Chem. ¿Alguien ha visto la investigación del clima? Weather Research Forecasting, ¿sí? Bueno, ahí tengo investigadores del UNAM donde ven la primera parte. Fuimos al Instituto de Cambio Climático, que está en el UNAM y está súper padre. Los mismos modelos que corren en el clúster los están corriendo en AWS para ver las comparativas de tiempo y cuántos tienen, cuánto se ahorran en estar ejecutando, porque como el clima se predice todos los días entre 10 de la noche a 2 de la mañana, si no acaban, pues de nada nos sirve que nos digan que va a estar caliente a las 3 de la tarde cuando sabemos que está caliente, ¿verdad? Ni que va a llover cuando ya llovió, ¿no? Entonces, esto pues están todos los días corriéndolo y están viendo cómo correrlo con instancias de última generación en AWS, a ver si pueden recortar el tiempo, ¿no? Para poder entregar las predicciones del clima mucho más rápido. Y la parte de WRF-Chem es ver cómo las condiciones químicas le afectan al clima, ¿no? De tanto el smog, la contaminación, etcétera. ¿Qué horas son? ¿Muy bien en tiempo? Ah, sí. Geoparsing, aquí nos tocó un investigador que tomó datos y los metió en un modelo. Entonces, cuando uno busca noticias, el modelo le dice de dónde podría venir la noticia en México. Es una investigación de modelos de tipo también así como de inteligencia artificial como tipo generativa, que les dice de dónde debe de venir la información, ¿no? O que nos da un punto geográfico de dónde viene la información. Y a veces está padre, digo, está muy particular. Adelante. ¿De dónde se originó la información? ¿De dónde se generó la información? Sí. Quiere decir que existen modelos en desarrollo que nos podrían ayudar a hacer como una ingeniería inversa de la inteligencia artificial, que podríamos llegar a tener algo así. Pues este modelo que hicieron ellos, o sea, de hecho no es un modelo público. La investigación es pública y es un sitio en internet, pero el modelo es de ellos. Uno le da como la noticia y el modelo no sé cómo hace, pero te da un punto geográfico. ¿Dónde se originó? Ajá, donde se originó la noticia, ¿no? O te da puntos geográficos. Digo, es una investigación complicada. Yo creo que el doctor es el que nos puede dar más detalles de eso. Pero inclusive le hicimos una entrevista de esta parte y está ahí en YouTube, ¿no? Sí, es pública, es del Centro Geo. CONACYT Centro Geo. Sí es. También tenemos en una universidad privada modelos de Machine Learning para estudio de calidad de agua y también para unos modelos económicos. Ese doctor ya sabía lo que quería y fue y reservó instancias para 1 año y medio en una llamada por teléfono. Fue muy raro. Fue uno de los modelos así. O sea, él ya tenía el problema, no tiene cómputo, y dijo, yo necesito esto y díganme dónde lo pago porque es una investigación que yo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Lo hace para varios estados del país y sigue haciéndolo, ¿no? Tiene 3 años que empezó y ahí está en AWS. Los modelos económicos es otro investigador también de esa universidad privada. Algunos casos sí son públicos, unos no digo de dónde, nada más digo universidad privada. Y son modelos económicos para prevenir lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, ¿no? También tenemos casos de los exámenes serverless del UCICAM, ese es caso público. El UCICAM corrió en el 2021, corrió en AWS para 1.200.000 maestros. También tenemos casos de call center, de atención psicológica. Era del UNAM, donde hablaban las enfermeras en los primeros casos de COVID que existieron. Eran situaciones de mucho estrés, porque nadie sabía nada, y era un call center que se prendió muy rápido. No necesitamos aprovisionar nada en la nube, nada más creamos el call center y ya podemos hablar por teléfono, y si alguien tiene una computadora se le abre un telefonito. Como les comentaba al inicio, el tema de almacenamiento sí es bien crítico. No es lo mismo todo lo que está en internet que a la parte de investigación genómica y todos los resultados. Por ejemplo, en el estudio de las estrellas son petas o hexas.
sí es mucho almacenamiento, y la verdad el almacenamiento es lo más caro en la parte del cómputo, ¿no? Porque es lo único que persiste todo el tiempo. Entonces, y la idea también es que el almacenamiento pues tiene que estar seguro, porque si perdemos los resultados de una investigación, pues ya valió, ¿no? No importa si perdemos el servidor, si los resultados son los que nos importan. Entonces, tenemos almacenamiento de objetos, que por ejemplo es para guardar fotos, videos, PDFs, por ejemplo las tesinas que hablabas, y es un almacenamiento súper asequible, vale $0.023 el giga, y es uno de los almacenamientos más usados, y es el segundo servicio que nació en la nube de AWS, ¿no? El tema de tener un sistema de archivos en donde guardar todos los archivos por ahí, sin tenerlos en un servidor, sino tenerlos en otro espacio físico que no tenga nada que ver con el poder de cómputo, ¿no? Se llama Simple Storage Service, sus siglas S3, lo van a escuchar en alguna parte, o cuando ya entren al mundo de estar creando servidores en la nube, muy seguramente van a ver estos buckets o estas tinitas dibujados en las arquitecturas, ¿no? Luego está el almacenamiento de bloques, que comúnmente es discos duros o Elastic Block Storage. La particularidad de los discos duros en la nube es que son bastante rápidos, como también están normales. O sea, tenemos desde los discos normalitos como los discos de alta velocidad. Y lo mejor de todo es que uno puede sacar un disco y ponerlo en otra máquina sin ninguna afectación, sin necesidad de reiniciar, sin nada, ¿no? Yo eso lo vi la primera vez, lo hot swappable que le llamaban en un data center como en el 2001, y así, o sea, casi creo que, me maravillé, ¿no? Que alguien agarraba y sacaba un disco y lo ponía en otro lado, pero realmente era un arreglo de discos, y lo que estaba haciendo es que le estaba poniendo en pausa el sistema operativo, ¿no? No era tan fácil, o sea, parecía fácil, digo, en mi cabeza se vio muy fácil. Pero realmente eso sí es una realidad con los discos de AWS. Uno puede quitarlo de una máquina y lo puede poner en otra, o lo puede conectar a dos máquinas. Si de repente tenemos algo que compartir y no lo quiero estar bajando a mi computadora y lo subiendo al otro lado, puedo nada más compartirlo con el disco, ¿no? Si de repente tengo un servidor o una máquina Windows, una máquina Linux con algún software preparado y no quiero volver a prepararlo en el otro lado, puedo copiar el disco o tomarle una foto y nada más montarlo en el otro lado, ¿no? Si de repente tengo algún software que está corriendo por ahí y le quiero poner pausa a la máquina pero no perder el almacenamiento, ahí se va a quedar, ¿no? Entonces, si lo quiero mover de región, si quiero sacar algún respaldo, por si acaso se pierde la información, lo puedo hacer, ¿no? Como manera de protección. Luego también tenemos la parte del almacenamiento de archivos, tanto de Elastic File System, que es un sistema de archivos tipo Linux que se comparte en la red, como servidores de archivos tipo Windows y tipo Linux, como Lustre, que está para el tema de supercómputo, como Elastic File System, que está para el tema de accesar o acceder a archivos de manera paralela. No sé si en alguno de estos últimos servicios alguien tenga alguna duda. Ese servicio de Lustre es el que más se usa en la investigación o la investigación genómica, porque es de alta velocidad, y son discos de a partir de 1.2 terabytes, ¿no? Entonces sí digamos que es para un alto volumen de almacenamiento, ¿no? Si quieres, dale adelante. Yo creo que ya vamos a acabar. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Es mucha información? ¿Poca? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Bueno, y por último lo digo porque ya vamos a terminar, de hecho, esta parte. Tenemos los servicios de análisis y de bases de datos que son totalmente administrados. Cuando nosotros tenemos una base de datos en un data center, tenemos que instalar el sistema operativo, luego instalar el motor de la base de datos, luego ponerla disponible para poderla utilizar. Y acá, pues realmente en el servicio de base de datos administrada en RDS, tenemos las marcas más comunes, comerciales y abiertas, como Oracle y SQL Server, que son comerciales, como las abiertas, que es MySQL, Postgres y MariaDB, disponibles para crearlas y empezar a utilizarlas desde ya, ¿no? Amazon Web Services se va a hacer cargo del tema de mantenimiento, de la instalación de parches, respaldos, de estarla reiniciando, de estarse cuidando en que el sistema operativo en el que están corriendo esté totalmente actualizado. Y nosotros nada más vamos a utilizar la base de datos como tal, ¿no? Entonces, es un sistema
Es como si fuera llave en mano, totalmente entregado para que yo lo utilice y que me quite todas esas tareas de administración o de instalación, ¿no? Entonces, con que yo lo cree, le digo el tamaño de la máquina. También, si de repente empieza a crecer la base de datos, tiene una manera de cómo crecer de manera automática. Entonces, no me voy a tener que preocupar más que por usar la base de datos, ¿no? Y bueno, de todo lo que hablé el día de hoy, hay muchos recursos en Internet de manera gratuita para poder empezar con capacitaciones o para poder empezar con certificaciones. Del lado de Skill Builder están todos estos cursos que son gratuitos, que pueden acceder ustedes y que se pueden entrenar en cualquier tema. Ya en los temas de investigación ya entro yo directamente o entra alguno de mis compañeros a hablar de ellos, porque digamos que esa es la parte de la capacitación básica. Y en el lado de las certificaciones ya son las certificaciones en especializaciones en la nube, ¿no? Si de repente tienen curiosidad por conocer algo de bases de datos y hay una especialización por ahí, o seguridad en la nube, también hay certificaciones por ahí. Entonces, este es el pack de certificaciones, son 11. Entonces, está desde la fundacional, que esa es gratuita, como ya las exclusivas que son de arquitecto, de desarrollador, y están las especializaciones como de Machine Learning, de seguridad, de inteligencia artificial generativa, ahora que viene, y algunas otras, ¿no? Entonces, tanto la parte gratuita como la parte de certificaciones está totalmente disponible para que le den una navegada y le den una revisión.